Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con enzimas séricas, estas que son de gran importancia para la valoración clínica de los pacientes, que están muy asociadas a diversas patologías que fuimos viendo a lo largo de lo que fue esta cursada, ¿sí? Este es un PowerPoint cortito, van a ver que son 20 diapositivas, igual ustedes saben que yo en 20 diapositivas no sé cuánto tiempo voy a terminar con este, espero que sean alrededor de una hora, ese sería mi objetivo, ¿sí? Pero bueno, si es menos, buenísimo, y si es más, ya me conocen que no me queda otra que hablarles y contarles todo lo que puedo sobre los temas. Igual quédense tranquilos que como siempre yo sé que acá va a haber mucho nombre, mucho número, ¿sí? Vamos a ir tratando de agudizar el ojo en aquellas que van a ser las más importantes y sobre todo ya ustedes saben que las que más me van a importar son las que podemos relacionar a patologías como les dije que ya vimos, como van a ser la patología cardíaca que estuvimos viendo en la clase pasada y la patología hepática que ahí la dejamos al principio del cuatrimestre. Bien, entonces no pierdo más tiempo con introducciones y arrancamos directamente con este tema de hoy. Bien chicos, entonces vamos a ver que en líneas generales nos tiene que quedar bien en claro que el estudio de las enzimas séricas va a ser muy importante, ¿sí? Tiene una gran relevancia a nivel diagnóstico inicial, como para saber qué es lo que está pasando, a nivel del control y seguimiento del paciente y a nivel también de entender la fisiopatogenia de un montón de enfermedades, ¿bien? Como tal, su estudio es muy valorado y va a ser una de las cosas y determinantes que más van a tener ustedes en laboratorio. Seguramente muchas de las que estamos nombrando ahora, ¿sí? Más allá de que las estuvimos viendo a lo largo de todo el cuatrimestre, ustedes la deben tener de oído por lo menos en alguna de las otras materias que vienen cursando, ¿sí? Vamos a ver que, y esto quédense tranquilos que después lo vamos a ver más en profundidad, pero acuérdense que a mí siempre me gusta darles un panorama general desde el principio, ¿sí? Para que después, por ejemplo, puedan volver a esta y entiendan como un resumen de lo que estamos hablando. Entonces vamos a ver que hay una clasificación, ¿sí? Según la más conocida, según Buchar, que me divide a las enzimas séricas en tres categorías, ¿sí? En realidad, dos categorías que son las más principales, después tenemos una división dentro de las mismas y después podemos hablar de una subdivisión también. Ahora se los voy a comentar para que quede mucho más claro. Entonces, la primera definición que tenemos, y la primera realidad distinción que tenemos, es lo que nos dice acá el Power, ¿sí? Según tengan función o no, ¿sí? En el plasma, ¿bien? Van a ser categorizadas como funcionales o no funcionales, ¿sí? Aquellas que son funcionales también les podemos decir que son plasmoespecíficas. ¿Y qué quiere decir que son funcionales en el plasma? En condiciones normales, este va a ser su lugar de acción. Cuando uno habla del lugar de acción de una enzima, estamos hablando de aquel sitio donde la enzima encuentra tanto a su sustrato como a su coenzima para poder entonces llevar a cabo, ¿sí? Esta reacción química, ¿bien? Que estas, acuérdense que son grandes catalizadores de las reacciones químicas, ¿bien? En cambio, las que no son funcionales, tanto su sustrato como su coenzima van a estar en otro lado que no sea el plasma. ¿Quiere decir que no vamos a tener valores de referencia en plasma? No, sí, vamos a conocer cuáles van a ser sus valores mínimos de circulación. Pero si yo las veo elevadas, por ejemplo, me van a dar cuenta de que ahí, ¿sí? Yo tuve, si estas enzimas son, por ejemplo, yo ya sé que no son plasmáticas, quiere decir que su grado de acción va a ser intracitosólico o citosólico, hablando de la célula, ¿sí? Entonces, si yo ahora las encuentro en gran medida en lo que es el plasma, me quiere decir que hubo o alguna patología o algo que me afectó la permeabilidad de las membranas de las células, que en condiciones normales no dejarían pasar tanto esta enzima, o realmente una ruptura de esa membrana y por lo tanto, ¿sí? Hubo daño celular o hubo necrosis tisular y por lo tanto ahora tengo, ¿sí? Volcadas al plasma estas enzimas y las voy a ver elevadas. Y ojo con esto que uno habla de elevadas, pero también la disminución
de algunas de estas enzimas son grandes indicadores de patología. Eso más que nada lo vamos a ver en las funcionales, que la mayoría se sintetizan en el hígado. Entonces, si yo las veo por debajo de los valores de referencia, que tendrían que estar a nivel plasmático en el paciente, me quiere decir que se están sintetizando de menor manera. Y si se están sintetizando de menor manera, me dan una indicación de que el hígado está en problemas, ¿bien? Entonces, ojo que también los valores ínfimos me interesan cuando estoy hablando de los que van a hacer la valoración de estas enzimas. Y hablando de las que son no funcionales, que yo les decía que había otra división, cuando hablamos de esas tres divisiones, como dice Butcher, me habla de funcionales y me habla de no funcionales secretadas, ¿bien? Y no funcionales celulares, ¿bien? Esas serían las tres divisiones. Entonces, dentro de no funcionales tenemos dos grupos. Tenemos aquellas que son secretadas, que son todas las que estamos relacionadas, por ejemplo, las enzimas pancreáticas de secreción, que yo sé que tienen acción en el duodeno. Esas son entonces las que son secretadas, ¿bien? Y las que son celulares son estas que tienen su sitio de acción metabólico dentro de la célula, ¿bien? Y ahí viene una subdivisión, porque es así, siempre nos gusta seguir hinchando y dividiendo. A las que son no funcionales celulares, las podemos dividir en otros dos grupos. Ellas que sean no funcionales celulares ubicuas, o sea que las encuentro en todos lados, ¿sí? Y aquellas que sean no funcionales celulares órgano específicas. Lo que quiere decir que las voy a encontrar, su mecanismo de acción está en determinado órgano o en determinada parte del órgano incluso, ¿bien? Y esto se los comento ahora para que me entiendan esto que está acá abajo, ¿sí? Que les dice que algunas enzimas tienen amplia distribución tisular, mientras que otras son mucho más específicas de un tejido. Y esto es importante al momento de ver cuáles son los determinantes que me interesan a mí valorar. Cuando estamos hablando de que encontramos algunas que son de amplia distribución tisular, quiere decir que a mí me está dando una pauta de alerta o de alarma de que algo le está pasando a ese paciente, hay algo que está mal, ¿sí? Hay daño tisular, hay alguna falla a nivel metabólico, pero yo no puedo, ¿sí?, determinar con eso solamente dónde es. Puede estar fallando el hígado, puede estar fallando el corazón, puede estar fallando el páncreas, puedo tener una úlcera en el dedo gordo del pie, ¿sí? Yo no voy a saber determinar con ese valor directamente qué es y voy a tener que obviamente completar mucho más a profundidad con la clínica del paciente. Y después tenemos algunas otras enzimas que cuando yo las veo elevadas, por ejemplo, digo, listo, este paciente está teniendo un infarto, porque esa es una enzima específica indicadora de qué, de daño cardíaco, porque si no, está ¿dónde? En el miocardio. Y si ahora la estoy viendo en sangre, quiere decir que pobre este músculo, algo le pasó, ese paciente se me está infartando, ese paciente está teniendo un problema en el corazón. Y ya sé entonces para dónde virar la mirada diagnóstica en lo que estoy viendo. Por eso, fíjense que tenemos bien en negrita que ¿cuál va a ser la importancia diagnóstica o lo que va a ser de mayor utilidad al momento del diagnóstico? La mayor o menor especificidad que tengan estas enzimas séricas que estamos evaluando, ¿bien? Entonces, esto ténganlo, ¿sí?, como si fuera la diapo buchona, la de introducción, y yo les hice un panorama general de las que son las clasificaciones que vamos a ver ahora, y después entonces cuando veamos todo bien desarrollado, que les voy a decir mucho más tranquilo que como se los comenté ahora, pueden volver a escucharme en esta y decir, bueno, listo, ya entendí entonces de qué me estaba hablando la profe. Bien, ahora sí, entonces hablemos un poquito más en detalle de cada una de estas clasificaciones que habíamos dado en cuanto a las enzimas séricas. Empezamos con estas que son las enzimas funcionales o también le podemos decir plasmoespecíficas, ¿sí? La forma en que se lo acuerden mejor está bárbaro, ¿sí? Si se acuerdan que son plasmoespecíficas porque su función definida y específica es en el plasma, buenísimo, si esa es como la palabra buchona. Si no, le pueden decir enzimas funcionales directamente y sabemos que estamos hablando de exactamente lo mismo. Recuerden, ¿qué significa que tengan su función en el plasma? Que ahí encuentran a su sustrato y a su coenzima, ¿bien?
A este grupo van a pertenecer, ¿sí?, la ceruloplasmina, la lipoproteinlipasa, la pseudocolinesterasa, las enzimas de la coagulación, ¿sí? Y yo acá en el costadito les puse cuál es la función de cada una de estas que nombramos recién. La ceruloplasmina es la principal transportadora de cobre, ¿sí? Esa es muy importante en lo que es el metabolismo del hierro. Después tenemos a la proteinlipasa, hidroliza triglicéridos, ¿sí? Lipoproteinlipasa, ¿sí? La pseudocolinesterasa cataliza la hidrólisis de los ésteres de la colina y después las enzimas de la coagulación, bien sabemos trombina, protombina, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Fíjense que acá nos está diciendo la determinación de la actividad de estas enzimas por sí solas tiene interés clínico, ¿sí? Cuando yo quiero evaluar cómo está funcionando esa enzima. También me está dando cuenta del tejido en que se sintetiza. Por ejemplo, ¿sí? Yo sé que hay un grupo de enzimas, ¿sí? Como hablamos de el complejo protombínico, la lipoproteinlipasa, el plasminógeno, la pseudocolinesterasa, que las nombramos recién, ¿sí? Todo ese grupo de enzimas, yo ya les había comentado en la época pasada, pero entendemos que son fundamentalmente sintetizadas ¿dónde? En el hepatocito. Estas son muy activas en el plasma, ¿sí? Entonces, voy a ver que este grupo de enzimas es el que nos interesaba también saber los valores ínfimos. Como les comentaba, una disminución de la actividad, que normalmente está alta en suero, ¿sí? Porque es su lugar de acción, me va a indicar una alteración en la síntesis. Y yo sé, como la mayoría de estas que nombramos recién están producidas en el hígado, me están dando una indicación de funcionalidad hepática, ¿sí? Entonces, ojo con eso, que no quiere decir que yo las encuentre funcionales en el plasma, que yo pierda de vista, ¿sí?, cuál va a ser su lugar de síntesis, ¿sí? Lugar de síntesis y lugar de acción no significan lo mismo. Hay algunas cosas que se dan que donde se sintetizan actúan genial. Y hay algunos que se sintetizan en un lado y actúan diferente al sitio de origen. En el caso de estas enzimas funcionales o plasmoespecíficas, su lugar de acción va a estar, ¿dónde? ¿Sí? En el plasma. Pero yo puedo seguir, ¿sí?, como hicimos recién en este grupo, ¿sí?, de enzimas, seguir cuál es su origen de síntesis para saber, che, si las tengo disminuidas, quiere decir que tengo un problema donde se están generando. Y voy, ¿quién miro en este caso con las que nombramos? Al hígado, ¿bien? Por eso es que les decía que uno puede estudiar específicamente a la enzima y ver cómo está funcionando, ¿sí? Y también podemos ver, ¿sí?, cuál es la función o si está alterado el tejido donde son sintetizadas. Y el otro gran grupo que teníamos era de las enzimas no funcionales, de las cuales no conocíamos una función específica en el plasma. Generalmente, cuando vemos que tenemos niveles más elevados de lo normal de esas enzimas en plasma, me están sugiriendo que ese paciente está teniendo o un aumento de la velocidad de la destrucción celular o tisular, ¿sí? O sea, quiere decir que está habiendo daño en algún lado. Ahora, ojo con esto, porque les dije recién generalmente, y ustedes esto lo tienen bien en claro con las indicaciones que hay que darle al paciente y con la valoración que hay que hacer del paciente antes de aceptar una muestra o no. Por ejemplo, ¿sí?, si yo estoy hablando de la lactato deshidrogenasa, si esa es una de las enzimas que si el paciente está haciendo ejercicio vigoroso, ¿sí?, la voy a tener elevada. Y en ese caso la lactato deshidrogenasa no me está dando cuenta de que tiene una patología el paciente, sino que obviamente hubo un aumento del gasto metabólico de ese paciente por el tema del ejercicio, ¿sí? Entonces obviamente que aumenta la cantidad de enzimas musculares que voy a tener a nivel plasmático. Y además, en algunos casos, dependiendo de qué tipo de ejercicio hicieron, ¿sí?, ustedes saben que hay mucha gente que piensa que la ganancia y para llegar a la hipertrofia muscular lo que tienen que hacer es dañar las fibras musculares, ¿sí?, el famoso si no duele no sirve, que eso promueve, ¿sí?, una de las vías, ¿sí?, de lesión y aumento de la síntesis proteica que me lleva a la hipertrofia muscular. Pero sin entrar en detalles con eso, para que tengan una idea de que, bueno, obviamente voy a poder tener indicativo una enzima que está alterada por la actividad del paciente. Entonces siempre tengo que tener en cuenta cómo vino ese paciente, cómo tomé la muestra. Fuera de eso, ¿sí?, saquemos de lado lo que sería el ejercicio físico, ¿sí?, y que viene un paciente que está en reposo,
que está bien en condiciones para la toma de la muestra y yo encuentro entonces estas enzimas no funcionales elevadas, bien, ahí sí entonces lo que me están sugiriendo y lo que voy a empezar a pensar es que tienen algún tipo de daño a nivel celular y a nivel tisular, a nivel de los tejidos. Bien, y acá vamos entonces con el lío de las divisiones y las subdivisiones que teníamos acá, ¿sí? Recordemos que todo lo que vemos en esta diapositiva son enzimas séricas no funcionales, ¿bien? A las enzimas séricas no funcionales las podíamos dividir en dos grupos. Aquellas que van a ser enzimas de secreción, también llamadas enzimas secretadas o exocitoenzimas, y el otro grupo en que separábamos eran las enzimas de metabolismo intermedio, también llamadas enzimas celulares o endocitoenzimas, ¿sí? Entonces, tanto una como la otra son enzimas no funcionales, ¿bien? O sea que son no funcionales donde en el plasma, ¿sí? Encontraban su sitio de acción en lugares diferentes, ¿bien? Entonces, empezando con las enzimas de secreción, ¿sí? Estas vamos a ver que son producidas en glándulas exócrinas, como fuera el páncreas o fuera la próstata, y también en tejidos que van a ser muy especializados, como puede ser la mucosa gástrica y el hueso. ¿Bien? Un ejemplo de esto, ¿sí? Lo tenemos, ya lo habíamos visto con páncreas, ¿sí? ¿Se acuerdan que podíamos hablar de las enzimas digestivas? Que estábamos hablando, ¿sí? De la amilasa, la lipasa, la tripsina. ¿Qué pasaba? Cuando estas enzimas generalmente la actividad clínica en sangre es baja, pero si yo tenía una pancreatitis aguda, ¿sí? Acuérdense que dos determinantes de laboratorio que tenía eran la amilasa y la lipasa. Entonces, si las veo elevadas, digo, che, puede ser que el paciente tenga una pancreatitis aguda, ¿sí? Y después también yo recuerdo que estas van a tener su sitio de acción donde en el duodeno. También puedo ver que si lo que tengo es una patología crónica, donde la glándula empieza a ser hipofuncionante, o sea que está trabajando menos de lo que tendría que hacer, ¿sí? Ahí voy a ver que en el lugar de acción la actividad de estas enzimas va a estar disminuida, o sea, cuando las vea en el duodeno no van a tener las concentraciones normales que tendrían que tener, ¿sí? Entonces, eso en el caso de las enzimas de secreción, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de las enzimas de metabolismo intermedio, ¿sí? En este caso lo que estamos viendo es que son aquellas donde su concentración tisular, ¿sí? Es mucho más alta que en el plasma. Entonces, en condiciones normales las voy a encontrar, ¿sí? Altas, ¿dónde? En los tejidos, ¿sí? Y no en el plasma. Ahora, ¿qué pasa? Esto ya algo les había dicho en la diapo donde empezamos. Yo me puedo ver, ¿sí? Que lo que haya va a ser un aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática, ¿sí? Porque se truncó algo en lo que fuera en los procesos metabólicos intracelulares o porque directamente hubo daño tisular. Por H o por B, ¿sí? Por un lado o por el otro, ¿con qué voy a terminar? Con una liberación mayor, ¿sí? A la circulación general. Por lo tanto, voy a detectar valores elevados, ¿sí? De estas enzimas de metabolismo intermedio que en condiciones normales donde tenían que estar dentro de las células, en los tejidos. Si yo las encuentro a nivel del plasma elevadas, quiere decir que algo está pasando, ¿sí? Son indicadoras estas bien de daño tisular. Acuérdense, sacando de lado todo lo que era el ejercicio. Y estas son las que además podíamos dividir en dos tipos. Podíamos dividir aquellas que van a ser ubicuas, ¿sí? Que son todas aquellas que intervienen en el metabolismo general, ¿sí? Ahí tenemos a la LDH, que es el lactato deshidrogenasa, tenemos a la MDH, que es la, ¿sí? Malato deshidrogenasa, ¿sí? Tenemos a la ALT o alanina aminotransferasa, a la AST, que es la aspartato aminotransferasa, ¿sí? Y a las que les podemos decir como estas dos ALT y AST son las famosas, ¿sí? Transaminasas, que también las pueden encontrar como GPT y GOT. Cuando dicen GPT es la transaminasa glutamino-pirúvica, que sería el sinónimo de la ALT. Y cuando dicen GOT están hablando de transaminasa glutamínico oxalacética, que sería el sinónimo de quién, de AST, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Estas están actuando en el metabolismo general, las tengo en la mayoría de todas las células. Entonces, si las encuentro elevadas, me están hablando de que hay un problema, ¿sí? Porque en condiciones normales son intracelulares. Pero no sabría decir de dónde corno son ubicuas, las tengo en todos lados, ¿sí? Ahora, después entran las que son órgano-específicas. Estas son enzimas específicas de determinados órganos o tejidos, ¿sí? O que también actúan en ciertos procesos metabólicos que son muy específicos de los tejidos, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿sí? Tenemos a la GLDH, ¿sí? Y a la SDH. GLDH es la, ¿sí? Glutamato deshidrogenasa y la SDH es la sucinato, ¿sí? Deshidrogenasa. Y acá chicos, para que tengan una idea, ¿sí? De esa división de los grupos, ¿bien? Específicas del plasma son las funcionales o plasmoespecíficas, ¿sí? Que ahí tenemos algunos ejemplos, la protomina, plasminógeno, celuloplasmina, lipoproteinlipasa, pseudocolenesterasa, estas que las nombramos recién. Y después las que tenemos abajo, ¿sí? Fuera de eso son todas las no funcionales, que separamos de secreción, ¿sí? O exocitoenzimas, y celulares, ¿sí? O endocitoenzimas. Y dentro de las celulares, esa otra subdivisión que teníamos ahí, que era de vías principales o también llamadas ubicuas, ¿bien? Y las organoespecíficas. Entonces, este me gustó ponérselos, ¿sí? Para que vean que les quede bien, bien en claro, ¿sí? Cómo están divididas, ¿bien? Ahí yo entiendo, ¿sí? No serán muchas, ¿bien? ¿Qué me interesa que ustedes, principalmente de esto, que sepan las definiciones, lo que venimos explicando, ¿sí? De qué significa que sean específicas o que sean no específicas, que sean funcionales o que sean no funcionales, y que me las sepan dividir acá. Por eso les puse este cuadrito para que tengan un resumen. Después con los ejemplos, ¿sí? A mí en este caso lo que me interesa es que puedan separar de las que son plasma específicas de las que serían no específicas, que se acuerden algunas de las que son específicas del plasma, ¿sí? Estas que nombramos que tenían relación con el hígado, por ejemplo, ¿sí? Nos quedamos con esas nada más. Y después podemos nombrar, ¿sí? Las que tienen que ver con el páncreas, que sabemos que esas son de secreción, y después podemos hablar, ¿sí? Para tener una idea, estos ejemplos que les di, el ejemplo de la LDH como una que fuera ubicua y el ejemplo de la SDH, ¿sí? Como una que sea órgano específica de los hepatocitos del hígado, ¿sí? Entonces ahí tenemos como un buen resumen para que ustedes puedan nombrarme alguna de estas enzimas sin que se me vuelvan locos, ¿sí? Y para tener algunos ejemplos de por qué aumentan los niveles plasmáticos de estas enzimas que estábamos hablando recién, tenemos necrosis tisular, o sea, necrosis de los tejidos, aumento del catabolismo celular, esto está pasando cuando ¿sí? Yo tengo un intento de reparación tisular o tengo, por ejemplo, una neoplasia, ¿sí? Donde tengo mucha utilización ¿sí? De los recursos celulares biodisponibles. Puedo hablar de un aumento de concentración intracelular, esto a veces puede ser por una inducción debido a fármacos, ¿sí?
O puedo tener también una obstrucción de la salida exócrina, ¿sí? Lo que me conlleva a estas patologías que estuvimos viendo a nivel de las glándulas. Bien, estos son algunos de los ejemplos. Entonces, necrosis de los tejidos, aumento del catabolismo celular, aumento de la concentración intracelular, obstrucción de la salida exócrina, me pueden conllevar a un aumento en plasma de estas enzimas séricas no funcionales de las que veníamos hablando. Bien, en esta primera parte, otro concepto que me interesa que les quede bien en claro es el de isoenzimas, porque este lo vamos a tocar más adelante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una isoenzima, lo que estoy teniendo es una variante, una variación de la molécula de la enzima que obtiene entonces diferentes características físico-químicas, o sea, diferente pH, diferente acción de inhibidores y activadores, también adquiere diferentes características inmunológicas, diferentes sitios de localización, ¿bien? Pero el modo en que realizan sus reacciones y la forma de actuar sobre el sustrato va a ser exactamente el mismo en todas ellas, ¿sí? Lo que me cambian son las condiciones, ¿bien? Entonces, son enzimas, ¿bien? Que tienen diferencias en cuanto a su composición físico-química e inmunológica, incluso el sitio de acción, pero que van a estar todas catalizando para la misma reacción, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve? Porque me permite que se ajusten a diferentes necesidades que pueda tener el organismo a nivel de un tejido en específico o una etapa de desarrollo, ¿bien? Y vamos a ver que hay diferentes causas en las cuales yo puedo tener estas isoenzimas, ¿sí? Yo puedo tener por un lado que la información genética para las moléculas enzimáticas estén localizadas en diferentes genes. Si yo tomo por ejemplo a la MDH, ¿sí? Esta que era la malato deshidrogenasa, yo puedo encontrar que de esta tengo 3 isoenzimas, porque cada una de estas está codificada en un cromosoma diferente. Tengo una codificación para la MDH en el cromosoma 1, en el cromosoma 4 y en el cromosoma 6, ¿sí? Después tengo algunas en los que también voy a tener una diferencia en la codificación de genes, pero no de toda la enzima, sino de sus monómeros. Por ejemplo, en el lactato deshidrogenasa, ¿sí? Voy a ver acá, después cuando las ampliemos un poco más, voy a ver que tengo, ¿sí? Dos monómeros, ¿sí? Que se encuentran en el cromosoma 11 y un monómero que se encuentra en el cromosoma 12. Entonces esto me da, ¿sí? Diferentes formas de que se me puedan compaginar y llevar a cabo esta enzima, por lo cual tengo diferentes isoenzimas. Y después, algo que no vimos nosotros en genética, que no llegamos a ver, pero para que tengan una idea, hay ciertas mutaciones específicas, ¿bien? ¿Qué pasa? Si a mí me muta un gen, me está mutando la codificación genética que tengo, por lo tanto, la secuencia de aminoácidos que voy a tener al final de la síntesis de esa proteína va a ser diferente, ¿bien? Y eso me va a dar diferentes propiedades en la enzima que estoy teniendo. Un ejemplo de esto es, ¿sí? La GLDH que hablábamos recién, la glutamato deshidrogenasa. Esta, sin ser patológica, podemos encontrar hasta 50 formas diferentes. Son todas normales. Lo único que voy a ver es que en base a estas mutaciones específicas voy a tener diferencia en algunos aminoácidos, ¿sí? Por eso termino con una isoenzima. A ver, chicos, esto se los comenté recién para que tengan una idea, ¿sí? De lo que estamos hablando. ¿Qué me interesa que a ustedes les quede claro cuando hablamos de isoenzimas? El concepto que tienen ustedes puesto acá en el PowerPoint. Son variaciones en la molécula de la enzima, lo que les da diferencias en las características físico-químicas, inmunológicas y de localización, pero realizan el mismo tipo de reacción y actúan sobre el mismo sustrato en condiciones distintas, ¿sí? Entonces, en condiciones distintas, con características físico-químicas y inmunológicas distintas y sitios de acción diferentes, terminan realizando la misma, ¿sí? Función, ¿sí? Fracción que tengo, ¿sí? Enzimática en todas ellas, ¿bien? En todas sus variantes, ¿bien? ¿Por qué? Porque es una forma que el cuerpo se asegure de satisfacer las necesidades que tengan de determinados tejidos o de determinadas etapas del desarrollo, ¿bien? Eso es el concepto que a mí me interesa que les quede de isoenzimas cuando ustedes vean, bueno, tengo al LDH1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué hay 5 LDH? Bueno, por esto. Son isoenzimas de la LDH, ¿bien? Y yo incluso ahí me va a dar un poco más, o sea, se complejiza el tema porque tengo un montón, pero
pero cuando las voy desglosando digo, ah, bueno, tengo afectada esta, la puedo pensar para esta patología, tengo esta, la puedo pensar para otra, ¿sí? Porque son los sitios de acción que van a tener, como hablamos recién, ¿bien? Y después, de vuelta, chicos, esto yo no se los voy a tomar, y fíjense que ni siquiera está en el PowerPoint, pero porque lo pueden llegar a leer o lo pueden escuchar más adelante, ¿sí? Hay otros dos conceptos que se utilizan, se habla de heteroenzimas y se habla de aloenzimas. Cuando uno habla de una heteroenzima, ¿sí? Son enzimas de fusión semejante, ¿sí? Pero en diferentes especies biológicas, como puedo tener la LDH nuestra, de los humanos, y la LDH del conejo, ¿sí? Entonces, la función enzimática es muy parecida. Si uno estudia veterinaria y ve cómo funciona y estudiamos a los humanos, vemos que más o menos están haciendo lo mismo. Por eso son heteroenzimas, ¿sí? Son similares, ¿sí? Y después tenemos a las aloenzimas, que estas nos sirven para caracterizar el tipo bioquímico de un individuo, ¿sí? Lo que estamos viendo son variantes que están condicionadas por la genética, ¿sí? Que van a aparecer en diferentes individuos de una misma especie, ¿bien? Por ejemplo, ¿sí? Esta no estamos hablando de patología, sino que es una variación propia de las personas, y un ejemplo de estas pueden ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la pseudocolinesterasa, que esas tienen bastante variación genética de individuo a individuo y no sirven para llevar lo que sería un patrón bioquímico de esa persona, ¿sí? Entonces, esos son los conceptos bien resumidos, bien al punto de los que serían las heteroenzimas y aloenzimas si en algún momento las llegan a escuchar. ¿Qué es lo que me importa de vuelta de acá de esta diapositiva? El concepto de qué es una isoenzima, porque lo vamos a retomar después más adelante para que tengan idea por qué hablamos de diferentes tipos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? O diferentes variantes, ¿sí? De alguna de las enzimas que vamos a tocar en las próximas diapos. Bien, vamos entonces ahora a hablar bien de lo que va a ser la actividad enzimática, a qué patologías las podemos relacionar, ¿sí? A ver algunos ejemplos generales, a ver cómo las evaluamos, ¿sí? Y después, si bien se las voy a ir nombrando todas, les voy a hacer hincapié en cuáles son las que realmente me interesan, chicos, y que no pueden dejar de saber para este parcial. Este que está acá, quédense tranquilos, que de vuelta no le voy a tomar este cuadro, ¿sí? Pero es para que tengan una idea de la cantidad de enzimas, ¿sí? Que no vamos a llegar a ver todas estas, me encantaría, pero si no, se van a acordar de toda mi familia y me van a linchar y ahora me protege de la cuarentena, pero después nos vamos a ver cara a cara en algún momento y quiero poder subir las escaleras del instituto en paz. Entonces, ¿sí? Esto para que tengan una idea, ¿sí? Si el día de mañana pues, quieren volver a esto, lo quieren chusmetear, tienen ahí bien las enzimas, por ejemplo, fogatasa ácida, y las podemos relacionar al carcinoma de próstata, ¿sí? Las elastasas a enfermedades de colágeno, las lipasas, ¿sí? Al páncreas, ¿bien? Hablamos de las transaminasas, ¿sí? Hablamos de enfermedades hepáticas, ¿sí? Cuando hablamos de glutamínico pirúvico y cuando hablamos de las transaminasas, pero estamos hablando de glutamínico oxalacético, pueden tener también enfermedades hepáticas y cardiopatías, ¿bien? Algunas de estas vamos a desarrollarlas en profundidad y otras las tocamos muy por arriba para que ustedes por lo menos tengan de oído el nombre de estas enzimas, ¿sí? De vuelta quédense tranquilos que yo les voy marcando realmente qué es lo que me interesa, cuál va a ser lo puntual, que no pueden olvidarse de esto, ¿sí? Y antes de arrancar con esto, lo que me gustaría que les quede bien en claro son aquellas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando estamos hablando de valoración enzimática, que van a ser 3 puntos: la distribución de la enzima, la localización de las enzimas dentro de la célula y conocer el tiempo de vida media de esa enzima, ¿sí? De estas 3, más que nada lo que vamos a apuntar nosotros es la distribución de las enzimas, que es lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Pero para que tengan una idea de qué es lo que se estudie, por qué es tan importante conocerlas en profundidad estas, ¿bien? Y desde cuánto de lo que me aporta una gran herramienta clínica con los pacientes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la distribución de las enzimas, estamos hablando de la topología enzimática. Entonces, yo sé si tengo una enzima que está aumentada, sé cuál va a ser la correlación clínica que tengo con esta, ¿sí? Cuando hablamos de la localización dentro de la célula, yo entiendo en ese caso qué tipo de daño sufrió la propia célula, ¿sí? Si encontramos entonces un aumento de las enzimas citoplasmáticas, ¿sí? Puede ser que la alteración no sea tan severa.
Pero si además están aumentadas las enzimas mitocondriales, para que tengan una idea, ahí entonces en ese tejido hay focos necróticos que permiten que pasen esas enzimas, ¿sí? Y que solamente las vería en sangre cuando hay necrosis intracelular, si no, no las vería, ¿sí? Y cuando hablamos del tiempo de vida media de la enzima, nos ayuda a interpretar los tiempos de desaparición de esas actividades enzimáticas aumentadas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando del aumento plasmático de una enzima de vida media larga, ¿sí? Entonces va a tardar mucho más tiempo en normalizar los valores desde el momento que entra en plasma. Pero si lo que tengo es aumentado, si los valores de una enzima y su vida media es corta, va a normalizarse más rápidamente. Entonces voy a tener diferentes tiempos en los cuales pueda detectar, ¿sí? El desbarajuste que tengo a nivel enzimático, ¿sí? En ese caso, ¿bien? Porque es el tiempo que tengo, ¿sí? De circulación o de vida o de actividad de esa enzima, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesa acá? Que ustedes sepan que estamos hablando de, cuando les digo, chicos, bueno, ¿cuáles son los criterios de valoración enzimática? ¿Sí? Distribución de las enzimas, localización de las enzimas dentro de la célula y conocer el tiempo de vida media de la enzima. A mí lo que me interesa es que me los puedan nombrar. De vuelta, chicos, yo se los explico y les hablo un montón para que sea algo que les quede a ustedes. Pero acuérdense, vayan escuchándome, anótense. ¿Qué me interesa de esto? Que me sepan nombrar, ¿sí? Los tipos de valoración enzimática y que los que son importantes cuando estamos viendo la importancia clínica, la relevancia clínica que van a tener estas enzimas de las que estamos aprendiendo. Bien, y acá viene la parte que me súper interesa. Acuérdense que esto ya algo habíamos hablado la clase pasada cuando vimos infarto del miocardio como una de las fisiopatologías cardíacas y yo les había dicho, chicos, esto es un preludio que después vamos a ver bien cuáles van a ser los determinantes del laboratorio. Si era para entender, ahora por qué vamos a pedir esas enzimas séricas, obviamente tuvimos toda esta introducción para comprender cuál es la funcionalidad a nivel clínico de las mismas. Bien, entonces sin perder más tiempo, enganchemos directamente con la determinación de enzimas séricas para el infarto de miocardio. Bien, entonces, cuando tenemos enfermedad cardíaca, y particularmente estamos hablando de infarto agudo de miocardio, vamos a ver que tenemos aumentadas a tres de nuestras enzimas séricas de las que vamos a hablar, ¿sí? Tenemos aumentada a la creatina fosfatoquinasa, ¿sí? La CPK, justamente una de las isoenzimas que va a ser la MB. Ahora esto quédense tranquilos que lo vamos a ver en detalle después. La láctico deshidrogenasa, ¿sí? O lactato deshidrogenasa, la isoenzima del tipo 1. Y después tenemos una que no es tan específica, en este caso de enfermedad cardíaca, está muy asociada también a lo que es enfermedad hepática, pero en la triada se la toma en cuenta, ¿sí? También se ha determinado como se ha definido como un determinante bioquímico de infarto, va a ser la aspartato aminotransferasa, ¿sí? Y otra cosa que son importantes es tener en cuenta que después de que se infarte el paciente, también voy a tener una liberación de proteínas intracelulares, como van a ser la mioglobina y la troponina, ¿sí? Y acá hay algo que es interesante, que es tener en cuenta las valoraciones que tenemos, el tiempo de actividad que van a tener estas enzimas a nivel plasmático, ¿sí? La primera y el primer determinante de fase aguda, ¿sí? Incluso después de reinfarto por el poco tiempo en el que se mantiene en el momento, va a ser la troponina y la mioglobina, ¿sí? La mioglobina porque está elevada en las primeras 1 a 3 horas y permanece hacia un pico a las 24 horas. Y después tenemos a la troponina, como les decía, es una de las más fáciles de detectar y las primeras de detectar, que se eleva, ¿sí? En las primeras 5 a 10 horas post-infarto. Cuando hablamos de la troponina, ¿sí? Acá hay diferentes isoformas. Tenemos, ¿sí? Al polipéptido C, al I y al T. El C, no nos olvidamos, los que son específicos para la enfermedad cardíaca son las isoformas I y la T. Y de esas dos, la más específica sobre todo es la del tipo I, ¿sí? Que esa es la que
estamos hablando acá de las 5 a 10 horas posinfarto, ¿sí? La T me puede estar aumentada y puede tardar hasta 2 semanas a volver en condiciones fisiológicas, ¿sí? Entonces, esta como realmente me hace el pico rápidamente y se vuelve a la normalidad, ¿sí? Si yo ya la detecté y después le vuelvo a hacer el seguimiento al paciente y veo que otra vez la tengo elevada, es un gran indicador de que se me está reinfartando ese paciente, ¿sí? Eso es interesante por ese lado para tenerlo en cuenta. La siguiente que voy a tener en cuenta en estas va a ser a la creatininfosfotoquinasa, ¿sí? La MB, que esta me hace el pico a las 24 horas, ¿sí? Al día de que estuvo con el infarto, ¿sí? La que me sigue en la cadena de reacción va a ser la aspartato aminotransferasa, ¿sí? Que este me alcanza el pico máximo a las 48 horas. Y la última que voy a tener ahí va a ser a la láctico deshidrogenasa, que me hace el pico a los 2 o 3 días después del infarto, ¿sí? Entonces, de estas, ¿sí? La troponina y la mioglobina les voy a comentar ahora nada más, en esto que hablamos recién, y ahora sí vamos a empezar a hablar de estas 3 enzimas en las diapositivas que siguen. Bien, entonces de mis determinantes de enzimas séricos, la más precoz iba a ser la creatinfosfotoquinasa, ¿sí? En este caso vamos a ver que esta es una enzima dimérica, está formada por 2 monómeros, el M y el B. Y en tanto voy a tener 3 isoenzimas de la misma, ¿sí? CKMM, ¿sí? Que va a ser la CK3, ¿sí? CKMB, que va a ser CK2, y CKBB, que va a ser CK1, ¿bien? Y lo que voy a ver y lo que es interesante en estas es que cada una de estas va a tener una distribución diferente, ¿sí? Cuando yo vea a CK1, ¿sí? O la que es BB, esta es casi 100% exclusiva del cerebro, ¿sí? La barrera hematoencefálica no permite que esta me pase al plasma, ¿sí? Por lo tanto va a ser muy difícil, a no ser que tenga realmente una lesión grosera a nivel del encéfalo, que encuentre valores elevados de esta a nivel plasmático, ¿sí? Cuando hablamos de la CK3, ¿sí? Esta es más que nada lo que es músculo esquelético, ¿sí? Y cuando estamos hablando de la CKMB o la CK2, esta es la que va a ser realmente mi indicadora de que el paciente se me está infartando, porque esta la voy a encontrar básicamente en el miocardio. Es muy específica del músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, cuando esta entonces la encuentro elevada a nivel plasmático, la encuentro elevada en sangre, ¿sí? Me voy a dar cuenta de que estoy teniendo, ¿sí? Un problema de ese nivel, ¿bien? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que los distintos órganos van a estar teniendo diferentes distribuciones, como le estoy marcando ahí en ese cuadrito de ahí, ¿bien? Ahora, algo que es importante, ¿sí? Es que en los individuos sanos uno va a marcar la actividad total de creatinina-fosfatoquinasa, ¿sí? Y vamos a ver que fundamentalmente ese valor normal total que uno toma de esta enzima está basada en la CKMM, la que proviene del músculo esquelético, ¿bien? Entonces, cuando el paciente se me está infartando, no solamente estamos controlando la actividad que tenga la CKMB o la CK2, ¿sí? Sino que también la proporción en la actividad total de la creatinina fosfatoquinasa completa, ¿sí? Para así puedo ver la determinación que tenga entre la cantidad que voy a tener componiéndome ese valor total de la creatinina, ¿sí? Sérica, ¿bien? Entonces, de esta manera, la determinación completa de la creatinina y de la creatinina, la que es MB, me van a ayudar a reconocer precozmente, ¿sí? Tanto el infarto como la extensión del infarto, ¿sí? Y a veces, sí, tengan en cuenta que no es exclusivo del infarto, por eso estamos hablando de que generalmente se toman en valor las 3 juntas, ¿bien? Y además, obviamente, siempre la valoración clínica del paciente, porque, por ejemplo, voy a tener un aumento de la actividad sérica de la CKMB en casos de que tenga lesiones del miocardio, cuando hablamos de miocarditis, cuando tenga una intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que no es exclusiva del infarto, no es que solamente la voy a ver elevada el infarto. Sí, cuando la tenga elevada esta, me quiere decir que la zona que está afectada, ¿cuál va a ser? El miocardio. Y si la tengo en conjunto con todo lo que vimos recién, tengo mioglobina elevada, tengo troponina elevada, tengo a la LDH, ¿sí?
Bueno, listo. Tengo como bastante cantado que lo que tiene este paciente entonces es un infarto. ¿Bien? ¿Qué me interesa de todo esto? De lo que les acabo de decir recién. Que tengan en cuenta, ¿sí?, que tenemos tres isoenzimas, ¿sí?, de la creatinina fosfatoquinasa. Si les sea más fácil decirle MM, MB o BB, es lo mismo. Si no, le pueden decir CK1, CK2 y CK3. Lo importante, ¿cuál de todas estas me va a interesar a mí? La CKMB o CK2, que esa es de localización primariamente cardíaca en el miocardio, ¿sí? ¿Y qué se valora en el paciente? Se valora esta en forma individual y se valora también lo que va a ser la determinación de creatinina fosfatoquinasa sérica normal, que generalmente está compuesta proporcionalmente mucho más por la CKMM o la CK3. Bien, otra de las que estábamos hablando, que este va a ser uno de los determinantes más tardíos, ¿sí?, va a ser la de la lactato deshidrogenasa o láctico deshidrogenasa, ¿sí? Esta es una enzima tetramérica que está formada por la combinación de dos tipos de cadenas diferentes, la cadena H, ¿sí?, que pertenece más que nada al miocardio, y la cadena M, que pertenece al músculo estriado esquelético, ¿bien? Y que se le combinan de tal manera que me generan 5 isoenzimas, LDH1 a LDH5. El juego en la determinación del infarto de miocardio va a estar entre las determinaciones séricas de la LDH1 y la LDH2. En condiciones normales vamos a ver que la LDH2 está más elevada que la LDH1, pero cuando estamos infartándonos, la LDH1 la voy a tener elevada, ¿sí?, más tiempo y en relación con la LH2, ¿sí? Y eso entonces me hace una marcación diferente donde realmente cuál va a ser y esto anótenselo que eso me interesa, cuál va a ser la isoenzima de LDH que sea indicativa del infarto del miocardio, la LDH1, ¿sí? Ahora esto que les comenté se los escribí en la diapositiva siguiente, así que vamos a ver eso un poquito más tranquilos para entender entonces por qué tengo esta diferencia, ¿sí?, este jueguito que hacemos entre la LH1 y la LH2, ¿sí? Fíjense nada más que son las dos que tengo que me están hablando de localización a nivel de miocardio, ¿sí? Después la 3, la 4 y la 5 tienen diferentes lugares de acción. Bien, entonces como les comentaba, ¿qué es lo importante? Recordar que de las 5 isoenzimas que tenemos de la lactato deshidrogenasa, la de tipo 1 y la de tipo 2 van a ser las indicadoras, ¿sí?, a nivel del miocardio, ¿sí? Normalmente la concentración de la isoenzima de tipo 1 a nivel plasmático es menor que la del tipo 2. Entonces, cuando empiezo a tener un infarto, voy a ver que tengo esta alteración y ¿cómo se marca? La LDH1 me sobrepasa los niveles de valor sérico de la LDH2, ¿sí? Y esta alteración, ¿sí?, aparece mucho más precoz antes de que el valor total del LDH empiece a estar aumentado, ¿sí? Y además permanece alterado en todo lo que va a ser el isodensinograma, ¿sí?, después de que los valores totales de la LDH me retornaron a la normalidad, ¿sí? Por lo tanto, la LDH1 me da mucha importancia con lo que va a ser el valor diagnóstico tardío, ¿sí? Y va a ser bien patognómico de infarto. ¿Qué quiere decir? La pego con LDH1 y me va a tirar a mí ahí bien que es del infarto, ¿sí? La LDH2, en cambio, ¿sí?, si bien también lo tengo ahí alterado, estas más características de procesos patológicos de hemólisis de los glóbulos rojos, ¿sí? Fíjense que estas también las encontrábamos ¿dónde? En los eritrocitos, ¿bien? Ahora, ojo con la LDH, ¿sí?, que fíjense que la tenemos en un montón de lados, ¿sí? Esta es bastante inespecífica, por eso tenemos que, primero, centrarnos en esta triada de valores que estamos viendo alterados. Y segundo, tenemos que poder detectar dentro de las isoenzimas cuál de todas estas es la que está alterada, ¿sí? Entonces, LDH, ¿sí?, en relación con las otras enzimas séricas que estamos hablando, y LDH en su isoenzima del tipo 1 son la que me sirve de indicación para el infarto de miocardio, esa patología cardíaca de la que venimos hablando.
Bien, y cuando estamos hablando de la aspartato aminotransferasa, ¿sí? Esta que sería la tercera dentro de las determinaciones que tenemos de las enzimas séricas, acá en este es importante recordar que esta no es específica de lo que es el infarto agudo en miocardio, ¿sí? Esta está muy relacionada más que nada a patologías hepáticas y patologías del músculo esquelético, ¿sí? Que es donde puedo esperar encontrar elevada esta enzima, ¿bien? ¿Qué pasa? Cuando están elevadas de esa manera, generalmente se eleva tanto la AST, ¿sí? O esta SAT o GOT es lo mismo, y también se eleva la alanina aminotransferasa, ¿bien? Entonces, si yo quiero realmente ver si lo que está pasando está en el miocardio y no porque es una patología hepática, que sería lo más común, lo que hago es medir al mismo tiempo tanto la aspartato aminotransferasa como la alanina aminotransferasa. ¿Bien? De esta manera, si están las dos aumentadas, yo ya estoy segura de que lo que tiene mi paciente es una alteración a nivel hepático. Mientras que, si me doy cuenta que está solamente aumentada, ¿sí? La aspartato aminotransferasa, mientras que la alanina aminotransferasa está normal, ahí ya me está ayudando a saber que lo que tiene mi paciente es una alteración cardíaca. Además, por eso los estudiamos en conjunto con el resto de las enzimas. Bien, y acá tienen simplemente un cuadrito para que vean algunos de los gráficos que pueden encontrar en los libros con respecto a la evaluación de las enzimas séricas, ¿bien? Y recuerden las tres más importantes que tenemos acá, ¿sí? La creatina quinasa, ¿sí? La aspartato aminotransferasa y la lactato deshidrogenasa. Fíjense en que ahí tenemos, ¿sí? En la parte de abajo que nos está marcando los tiempos según el día, fíjense que la primera en hacerme el pico va a ser la creatinina fosfotoquinasa, ¿sí? Después tenemos la aspartato aminotransferasa y por último a la LDH, ¿bien? Y no nos olvidemos, ¿sí? Que no las nombramos muchísimo, pero las teníamos ahí al principio, de la mioglobina y la troponina, que en realidad hoy en día estamos viendo que esas proteínas son, la valoración de esas nos da muchísima más información que incluso estas enzimas séricas, pues son mucho más rápidas e incluso más específicas que todas estas, ¿bien? Ha virado también un poco los criterios clínicos últimamente, pero tengan en cuenta que estos serían los esquemas más comunes de valoración de las enzimas séricas cuando estoy teniendo una enfermedad cardíaca, en este caso particularmente el infarto agudo de miocardio. Bien, y cerrando los que van a ser la determinación de enzimas séricas, vamos a hablar un poquito de aquellas que voy a tener presentes en la enfermedad hepática. Bueno, y cuando hablamos de las enzimas séricas en la enfermedad hepática, vamos a tener un montón que están aumentadas. Las principales son las que les remarqué con resaltador. Fíjense que se las separé de las otras. Sé que no es como un gran favor porque vemos que tengo la mayoría resaltado. Pero en líneas generales, entonces las que voy a ver aumentadas cuando tengo una patología hepática van a ser las transaminasas, ¿sí? La gamma glutamil transpeptidasa, la fosfatasa alcalina, ¿sí? Y la 5' nucleotidasa, ¿bien? También voy a poder ver elevada la fosfatasa ácida y obviamente la LDH, en este caso la isoenzima del tipo 5, ¿bien? Vamos a hablar un poquito entonces de estas que tuvimos remarcadas. Bueno, cuando estamos hablando de las transaminasas, ¿sí? En el hígado hay un montón de reacciones de transaminación, aproximadamente, ¿sí? Entre 50 y 60, ¿bien? Pero las transaminasas que realmente tienen valor clínico, ¿sí? Van a ser la GOT, ¿bien? Esta que ya hemos dicho, ¿sí? Transaminasa, glutamínico, ¿sí? Glutámico, en realidad, oxalacética, ¿sí? Y hablamos también de la GPT, que es la transaminasa glutámico pirúvica, ¿sí? ALT, AGT, es exactamente lo mismo, ¿bien? Estas enzimas no van a ser específicas del hígado, también las encontramos a nivel del músculo, ¿sí? Del corazón, del páncreas y del cerebro. Y constitucionalmente vamos a ver que de la GOT tenemos dos isoenzimas, una que encontramos a nivel citoplasmático y otra que vamos a encontrar a nivel mitocondrial, mientras que de la GPT vamos a encontrar solamente su expresión a nivel citoplasmático, ¿sí? Las concentraciones normales de estas enzimas en plasma, ¿sí? Nos están diciendo que la destrucción de las células que las generan son normales
Y el cociente normal, cuando uno está comparando, va a ser de 1 a 3. Una GOT va por 3, ¿sí? GPT. Entonces va a ser aproximadamente esa la variación, ¿sí? 1 por 3. Cada vez que tengamos una enfermedad hepática, vamos a ver que si hay necrosis celular, ¿sí? Entonces donde haya lesión a nivel del tejido hepático, va a haber una hipertransaminasemia, ¿sí? Y obviamente, cuanto más aguda sea la lesión, ¿sí? Más intensa va a ser esa hipertransaminasemia, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando de hepatitis que sean de origen víricas o tóxicas, ¿sí? Ahí estábamos hablando de que los niveles pueden ser incluso 10 veces por arriba de lo normal. Cuando los hallazgos son moderados, que no están realmente en esta proporción, es un poquito más difícil interpretar de dónde puede venir el problema con las transaminasas. Bien, son un poquito más inespecíficas en ese sentido. Bien, cuando hablamos de la gamma-glutamil transpeptidasa, esta enzima sérica va a estar siempre relacionado en menor o mayor medida con un montón de patologías biliares, ¿sí? Y en realidad patologías hepáticas. Biliares porque es en donde más la podemos encontrar, ¿sí? En las hepatobiliopatías. Pero como la verdad que puede estar aumentada en sus proporciones en la mayoría de las patologías hepáticas, es bastante inespecífica del proceso, ¿sí? Incluso, si bien está alterada y está relacionada al hígado, no va a ser el tejido más rico en esta enzima. El más rico de todos va a ser el riñón, seguido por lo que va a ser el páncreas, ¿sí? También la podemos encontrar a nivel de las células, en las membranas del vaso y del pulmón, ¿sí? Lo interesante con esta es que los valores séricos normales van a ser diferentes según el sexo, ¿sí? Van a ser más elevados en los hombres que en las mujeres. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta van a ser aquellos factores, ¿bien? Que van a inducir su síntesis, como va a ser el alcohol y los barbitúricos. Por eso es un gran determinante de patología alcohólica. Yo, si tomo una muestra de un paciente que es alcohólico, ¿no? Y después veo que ese paciente deja de tomar alcohol, si interrumpe el consumo de alcohol, vamos a ver entonces cómo voy a ver una reducción inmediata de los valores plasmáticos, ¿sí? De esta enzima, que termina más o menos normalizándose a las 6 y 8 semanas, ¿bien? Eso para que sepan que uno tiene que tener en cuenta que a veces esta está elevada y es porque el paciente es alcohólico, ¿sí? Y otra cosa para tener en cuenta tiene que ver con las embarazadas, porque, como les dije, esta es muy particular de lo que van a ser los procesos patológicos como las colestasis, ya sean intrahepáticas o extrahepáticas, ¿bien? Y en el tema de las mujeres que están embarazadas, el problema es que los estrógenos y la progesterona inhiben la síntesis de esta enzima. Entonces, si yo tengo una mujer embarazada que tiene una colestasis, ¿sí? Puede cursarlo con una gamma-glutamil transpeptidasa normal, ¿sí? Entonces, también lo tengo que tener en cuenta en ese sentido, ¿sí? Eso es lo que más me interesa, chicos. Que sepan entonces que si bien esta no es muy específica, la encontramos elevada en la mayoría de las patologías biliares, a condiciones normales, en sus valores plasmáticos más altos en los hombres que en las mujeres, ¿sí? Y tenemos aquellas que van a inducir la síntesis de esta enzima, el alcohol y los barbitúricos, ¿sí? Y aquellos que van a inhibir la síntesis de esta enzima, la progesterona y los estrógenos, ¿bien? ¿Con qué patología hepática la podemos asociar predominantemente? Con las colestasis, ¿bien? Bien, cuando hablamos de la fosfatasa alcalina, esta ya la habíamos nombrado hace rato, ¿sí? Cuando hablamos de su porción sérica, vamos a ver que tiene diferentes orígenes, ¿sí? Tenemos que viene parte del hígado, del riñón, de la placenta, del intestino, de los huesos y de los leucocitos, ¿bien? Ahora, las fuentes que son más importantes van a ser el hígado, el hueso y el intestino, ¿bien? Vamos a ver que fosfatasa alcalina tiene tres isoenzimas, ¿sí? Que tienen su origen a partir de tres genes diferentes, y las llamamos, ¿sí? Placentaria, intestinal y no placentaria barra no intestinal a la tercera, ¿sí? Bien así a lo bruto, ¿bien?
Cuando queremos establecer cuál es el origen de la fosfatasa alcalina que está aumentada, podemos hacer una separación electroforética de las isoenzimas para saber cuál de todas esas es la que tengo más elevada. ¿Bien? Si no, lo que puedo hacer es separar entre la fracción termoestable y termolábil. Si la que tengo es la fracción termoestable, yo sé que es la fosfatasa alcalina de origen hepático, y si es la termolábil, esta va a ser la fracción ósea. ¿Bien? Pero si yo lo estoy tratando de pensar con patología hepática, la verdad que en vez de hacerme todo ese lío, lo que voy a hacer y lo que va a ser súper suficiente a nivel de lo que es la práctica diaria es evaluarla junto con otras enzimas. Por ejemplo, si pensamos en la colestasis que vimos recién, veo está aumentada la FAL, está aumentada la gamma glutamil transpeptidasa, ¿sí? O la 5-nucleotidasa. Bien, entonces de esa manera me estoy dando cuenta de lo que tengo, que es un aumento de la FAL hepática, ¿sí? Esto también era muy común en todos los casos de obstrucción biliares, ¿sí? Que se crucen con o sin ictericia, ¿bien? Entonces, para que les quede bien claro, ¿sí? De fosfatasa alcalina a nivel esto, ¿sí? Las fuentes principales que tenemos de fosfatasa alcalina va a ser el hígado, los huesos y el intestino. Y tenemos tres isoenzimas, ¿sí? La isoenzima que va a ser, ¿sí? Placentaria, la isoenzima intestinal y la isoenzima no placentaria barra no intestinal. Bien, al momento de determinar cuál de las isoenzimas es las que estoy teniendo elevada, puedo tener tres métodos. Por un lado, puedo hacer electroforesis para saber cuál es la isoenzima que tengo elevada. Puedo separar entre la fracción termolábil o la fracción que va a ser termoestable. Termoestable, hepática. Termolábil, ósea. Y la más fácil de todas y la más común es si yo sospecho, ¿sí? Que es una patología hepática, o si estoy haciendo realmente el pedido de todas las enzimas séricas y veo que tengo elevadas, ¿sí? A la gamma glutil transaminasa, lo tengo también elevada a la 5-nucleotidasa, ¿sí? En ese caso ya me estoy dando cuenta de que esta FAL que tengo aumentada muy probablemente sea la fracción hepática la que está mayor, ¿sí? A nivel plasmático. Cuando hablamos de la 5'-nucleotidasa, esta es una enzima que además del foco hepático tiene diferentes orígenes que lo podemos encontrar a nivel del cerebro, del intestino, del corazón, del páncreas, ¿bien? En este caso es medio raro cómo la vamos a poder dosificar en plasma, dependiendo de la edad del paciente. Cuando son chicos la vamos a encontrar disminuida, en la adolescencia vemos que empieza a progresar, ¿sí? Y recién se estabiliza a valores normales cuando tenemos pacientes de 40 a 50 años en adelante, ¿sí? En las mujeres en el segundo y tercer trimestre también la podemos ver elevada, ¿bien? Cuando la vemos significativamente elevada, este es un determinante mucho más específico de patología hepática, sobre todo para las colestasis, que es la fosfatasa alcalina que habíamos hablado la clase pasada, ¿sí? Entonces, casi exclusivamente si yo esta la veo elevada, la asocio a patología hepática, ¿sí? Si estamos hablando de colestasis, es un determinante mucho más específico que la FAL. Bien, chicos, ¿sí? Les dejo acá un cuadrito súper lindo para que vean todas estas enzimas que estuvimos hablando recién, ¿sí? De estas, las únicas que no hablamos, ¿sí? Van a ser la fosfatasa ácida, esa no la nombramos, porque en realidad son todas las fosfatasas que estén funcionando con pHs menores de 7, ¿sí? Generalmente las encontramos a nivel del hígado, pero son bastante inespecíficas del mismo. Están muy relacionados a patologías más que nada a nivel prostático, ¿sí? Y después la otra que no nombramos de acá, ¿sí? Es la pseudocolisterinasa, ¿sí? Esa no la habíamos nombrado. Esa de vuelta la encontramos en el hígado y es uno de los determinantes de patología hepática. Después el resto, fíjense que son todas que estuvimos nombrando, ¿sí? Y esto es un cuadrito de resumen donde tienen los valores normales, ¿sí? Acuérdense que la U grande era unidad de actividad enzimática, ¿sí? Sobre litros. Y bueno, a este, obviamente chicos, no les voy a tomar esto, se los dejo para que lo puedan chusmear tranquilos, tengan algo de referencia, porque la verdad que está bárbaro como un cuadro de resumen para tener idea bien de cuáles son estas enzimas séricas que estábamos nombrando.
Y lo último de lo que vamos a hablar, ¿sí? Esta diapo son las vías de eliminación, que podemos hablar de 3 procesos, ¿sí? Básicamente en los cuales se van eliminando las enzimas séricas, ¿sí? Por un lado tenemos la eliminación renal, que esto va a ser cierto para todas aquellas que tengan bajo peso molecular, ¿sí? Como las amilasas y algunas de las fosfatasas que estuvimos nombrando. Después tenemos la inactivación sérica, donde realmente hay ciertos inactivadores o inhibidores de las enzimas, ¿sí? Esto lo estuvimos viendo, ¿sí? La tripsina y la quimotripsina, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de páncreas, algo de esto tocamos anteriormente. Y después lo que tenemos es que algunas de estas enzimas que están en circulación van a ser recaptadas por parte de aquellos tejidos que están convalecientes, esos tejidos que están dañados y están intentando restablecerse tanto anatómica como fisiológicamente, ¿sí? Entonces, esta realmente va a ser una muy pequeña parte de todas las enzimas séricas que han sido volcadas al torrente sanguíneo, ¿sí? Y en realidad no se utilizan en este caso con lo que fue su función original o primitiva, sino que los tejidos se están utilizando como un pool, ¿sí? Un reservorio, donde lo que hacen es un deshuesadero, ¿sí? Lo que quieren son los aminoácidos para poder empezar a construir lo que necesitan, ¿sí? Y volver a la estabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Se roban estas algunas enzimas que están circulando, están en el plasma y las utilizan como un reservorio para volver a este restablecimiento anatómico y fisiológico. Bien, chicos, y acá les dejo otro cuadrito que de vuelta yo no les voy a tomar, quizás más adelante en la carrera les sirva. Acá obviamente hablan de algunas enzimas que nosotros no tocamos, como la amilasa, la lipasa, ¿sí? La colinesterasa, pero la mayoría de estas sí estuvimos hablando en todo lo que fue esta clase y lo que tienen ahí es la vida medio promedia de circulación y lo que tardan en ser depuradas, ¿bien? Y bueno, che, 1 hora 5 minutos. Estuve re bien dentro de lo que me había pensado, ¿sí? Lo que había pensado en principio. Les mentí, no fueron 20 diapositivas, fueron 28. Les fui agregando algunas para que queden un poco mejor. Igual tengan en cuenta que muchas de esas son de título, así que no sean guachos y es cortito este Power. Como siempre, cualquier tipo de duda, algo que no se haya entendido, que necesitan que les explique de otra manera, me avisan, ¿sí? Tienen disponibles todas las vías de comunicación. Este es el último tema que entra para el segundo parcial y con esto estamos entonces despidiendo el cuatrimestre, ¿sí? Muchísimos éxitos en el segundo parcial y mucho más todavía para el final, ¿sí? Les mando un beso enorme.